Toda esta estructura de poder estaba administrada por otro ejército no menos importante de funcionarios reales, cuya misión era hacer cumplir la real voluntad. Esta era, pues, la estructura del Estado moderno, nacido del Renacimiento. En la cúspide de esta pirámide se hallaba el valido don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, duque de Lerma. Él era quien administraba los reinos en nombre del rey don Felipe III. Él decidía la paz o la guerra en Europa. De él partieron las órdenes para expulsar a los moriscos de los reinos de España. Durante 20 años gobernó con poder absoluto. Lerma se convirtió también en símbolo del poder ducal, el marco de su corte, a imagen y semejanza de la de su rey. Desde el comienzo de su reinado, el monarca puso los asuntos de Estado en manos de su valido Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y más tarde duque de Lerma. Fue el primero de la serie de validos que rigieron los destinos de España a lo largo del siglo XVII. Elegidos por el rey, en ellos se depositaba directamente la confianza del monarca para realizar las acciones de gobierno y también la administración de la corte. La protección de toda una clientela política hacia el interior, con ese clientelismo y esa aparición institucional nueva. Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Los beneficios de la especulación inmobiliaria producida por los cambios de capitalidad de Madrid a Valladolid, para volver poco después otra vez a Madrid, llenaron las arcas del valido. El duque de Lerma, el cual a su vez delegó en su valido personal, Rodrigo Calderón, corrupto. Por influencia del duque, la corte española se trasladó temporalmente a Valladolid, ciudad más próxima a la finca que él tenía en Lerma, en 1601, volviendo luego a Madrid en 1606. Esto se ha interpretado como un caso de especulación inmobiliaria. El duque de Lerma se dedicó a comprar un gran número de casas, palacios y solares en Valladolid, a precios muy baratos. El traslado de la corte a Valladolid trajo consigo el desplazamiento de un gran número de funcionarios, nobles, artistas y otras personas vinculadas a la corte a esa ciudad, y en consecuencia un aumento de los precios del inmueble a partir de 1601. Entonces el duque vendió sus inmuebles obteniendo pingües beneficios. Tras esto los precios en Madrid fueron en caída y el duque se dedicó a comprar casas en la villa de Madrid, para 5 años después trasladar la corte de nuevo a Madrid y una vez los precios de alta volver a obtener beneficios con la venta. Su política clientelar le granjeó un círculo de amigos favorecidos, pero también muchos enemigos dentro de la propia corte. El principal de ellos fue el confesor del rey, el dominico Luis de Aliaga. Poco a poco, tras no pocas tensiones, fueron cayendo en desgracia los protegidos del valido. El más significativo de todos fue el famoso Rodrigo Calderón, que acabaría siendo condenado a muerte. Una conspiración contra el valido, encabezada por uno de sus hijos, el duque de Uceda, acabaría con el duque de Lerma, que fue sustituido por su propio hijo.
Si los corruptos tuvieran un patrón, este sería sin duda Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, llamado también el mayor ladrón de España, que se vino arriba gracias a la incompetencia de su jefe. Francisco de Sandoval consiguió que Felipe III le nombrase duque de Lerma y además consiguió que le nombrase valido. Convenció a su jefe, a Felipe III, para trasladar la corte a Valladolid. Anteriormente había comprado allí terrenitos y solares a precio de ganga. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque al llegar la corte a Valladolid había que alojar a mucho funcionario y mucho cortesano. A los que, por supuesto, les alquiló sus propiedades, pero a precio de oro. Con esta maniobra, Madrid deja de ser la capital del imperio y, por supuesto, los precios bajan. ¿Qué hace nuestro duque? Dice, pues mira, voy a ver qué puedo sacar por ahí. Y empieza a comprar propiedades y terrenitos a precio de ganga. Terrenitos como el Paseo del Prado. Con todas las casillas del juego en su poder, el duque de Lerma vuelve a convencer al rey de traerse la corte a Madrid, de traérsela de vuelta. El duque a estas alturas tenía más dinero que la propia fábrica de la moneda y decidió construirse esta humilde chocita aquí en la calle Mayor. Es más grande que el Alcázar, que es donde vivían los Austria, y que actualmente alberga la Capitanía General y el Consejo de Estado. Víctima de las intrigas palaciegas y de la mudable fortuna, el duque de Lerma cayó en desgracia. Y fue aquí, en su muy querida villa ducal, donde se refugió. Aquí, a cubierto de la ira real y protegido por el capelo cardenalicio que Roma muy oportunamente le concedió. Aquí, resguardado del odio de aquellos cortesanos a los cuales durante tanto tiempo dominó, pasó los postreros años de su vida. Al duque se le acabó el chollo cuando la reina le investigó. Y a nuestro duque pues le entró repentinamente la vocación religiosa. Claro, vocación religiosa, y que al convertirse en cardenal por obra y gracia del Papa, pues nuestro hombre tenía inmunidad religiosa. Que por cierto, aquí en el pueblo de Madrid se le sacó una coplilla que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Le requisan las propiedades y fin de la historia. Pedro López de Lerena nació en Valdemoro en 1734. Tras cursar estudios en la Universidad de Salamanca, se dedicó al comercio. Obtuvo plaza como funcionario de la Real Hacienda en Cuenca, donde residió durante algunos años, ocupando diferentes cargos: interventor del pósito, contador de propios y arbitrios o regidor. También ocupó los cargos de superintendente del Canal de Murcia, intendente del Ejército de Mahón e intendente de los Reinos de Andalucía. Tras el fallecimiento de Miguel de Múzquiz, Carlos III le confirió la Secretaría de Hacienda y Guerra el 25 de enero de 1785, estando en ambos cargos hasta el año 1792.
Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. Fernando VII suprime en abril de 1830 la ley sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso sí, en el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera. El 29 de septiembre de 1833 muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. Isabel es coronada como reina de España el 29 de septiembre de 1833. Tenía tan solo 3 años de edad, por lo que es su madre María Cristina la que asume los destinos del reino. María Cristina, viuda del rey Fernando VII, pasa a ser reina regente hasta que su hija Isabel, que en ese momento tiene 3 años, llegue a la mayoría de edad. Bueno, María Cristina de Borbón se enamoró perdidamente de un guardia de corps que se llamaba Agustín Fernando Muñoz. Tuvieron hasta 8 hijos y los cuales fueron criados en Francia, para no llamar la atención. Pero lo más importante, a mi juicio, de esta relación fue que una relación sentimental dio un enorme fruto en los negocios. Ellos, y cuando digo ellos, hablo de María Cristina, de la reina, de Agustín Fernando Muñoz y del hermano de Agustín Fernando Muñoz, el conde de Retamoso, participaron en jugosos negocios como, por ejemplo, las contratas del puerto de Valencia, el ferrocarril de Langreo, la canalización del Ebro, y luego además, en el caso de María Cristina de Borbón, y por supuesto, además de jugar en bolsa con información privilegiada, con ayuda, la inefable ayuda del Marqués de Salamanca, en aquel momento, que fue, como todo el mundo sabe, el gran impulsor de los ferrocarriles en España. Pero decía que en el caso de María Cristina de Borbón, ella dispuso de un bolsillo secreto, que era una especie de fondo de reptiles, donde ella desviaba dinero para sus gastos personales, y que curiosamente, después de morir su esposo, Fernando VII, alcanzó un saldo de más de 660.000 reales en 1833, en solo 3 meses. Además, en las Cortes Constituyentes de 1869, salió al púlpito el entonces ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, que fue el que instauró la peseta en España, 1869 estamos hablando, para acusar nada más y nada menos que a la reina María Cristina de Borbón y a su hija Isabel II de haber robado las alhajas de la corona, de habérselas llevado el año anterior con motivo de la Revolución del 68 a París. Aquello desató pues una galerna estruendosa en el Congreso. Intervino Cánovas del Castillo en apoyo, por supuesto, de la honestidad de María Cristina de Borbón y de su hija, pero evidentemente algunas de esas joyas sí fueron llevadas por ellas, que no eran además joyas, digamos, de uso particular, sino que eran joyas que les pertenecían a ellas en tanto en cuanto fueron reinas de España. Como digo, algunas de esas joyas acabaron en París y luego pudieron ser recuperadas, algunas de ellas, con el tiempo.
1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas. Varias ciudades apoyan la sublevación. Las calles de Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga se llenan de amotinados que se hacen con los poderes locales y crean juntas revolucionarias. Durante el mes de julio de 1854, el alzamiento popular se extiende por el país y se hace más virulento. Se suceden los disturbios y los asaltos y saqueos a los palacetes de los hombres de negocios. En 1854 saquearon y quemaron el Palacio de las Rejas, la residencia de María Cristina. En aquella ocasión se criticaba la política de concesiones ferroviarias. El escándalo aumentó cuando se dijo que el marqués de Salamanca había hecho partícipe de sus negocios al duque de Riánsares y a María Cristina, la madre de la reina. Llega un momento en que el levantamiento escapa al control de quienes lo habían iniciado y se convierte en una sublevación popular. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición.
Y arruja el cañón, y a Marte estañudo la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación.